Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy veremos un video con una serie de recomendaciones o buenas prácticas al momento de diseñar nuestra API REST. Empezamos. La primera recomendación que tenemos es usar solo sustantivos para un URI. Los URIs no deben basarse en verbos como el que vemos a continuación, get, all, teachers. Este tipo de URI no son muy API RESTful porque no están basadas en recursos. Un buen URI dirige al cliente específicamente al recurso para acceder. La acción que necesita ser comunicada vendrá con el método HTTP especificado en la solicitud. Esta mejor práctica también ayuda a mantener las APIs consistentes. La tabla URI a continuación ilustra mejor esta práctica. Para un ejemplo donde se crea un servidor para un sistema universitario con estudiantes y maestros. En este ejemplo, un estudiante se identifica a través de un SID numérico y un maestro se identifica a través de un TID numérico. Tengan en cuenta que las URI terminan con students o students SID, teacher o teacher TID y no con verbos como lo que veíamos anteriormente. Entonces, tenemos para el primer recurso students los 4 métodos get, post, put y delete. Cuando se consume el recurso students con el método get, nos retorna una lista de estudiantes. Cuando hacemos lo mismo pero con el método post, se usa para crear un nuevo estudiante. Con el método put se haría una actualización masiva de estudiantes. Y con el método delete se haría una eliminación a todos los estudiantes. El siguiente recurso tenemos students/SID, en donde el SID es el ID del estudiante y se especifica como parámetro en la URL de la solicitud. Entonces, haciendo uso de este recurso con el método get, lo que se hace es obtener la información de un estudiante en específico, obviamente en función del SID que viene como parámetro en la URL. Este recurso para el método post sería un método no disponible, ya que para crear un nuevo estudiante tenemos el método anterior, el método post del recurso anterior. Este recurso para el método put lo que haría es actualizar a un estudiante en específico. Y para el método delete lo que se haría es una eliminación de un estudiante en específico en función del ID que se le envía como parámetro en la URL. Lo mismo tenemos para el recurso de teachers. Sería para el método get retorna una lista de profesores, para el método post crearía un nuevo profesor, para el método put haría una actualización masiva de profesores y para el método delete elimina a todos los estudiantes. Para teachers, TID, que es el siguiente recurso y último recurso, el método get retorna un profesor en específico, el método post sería el método no disponible, el método put actualiza a un profesor en específico y el método delete elimina a un profesor en específico en función del TID enviado como parámetro. Como podemos observar, estoy usando sustantivos en mis URIs como students y teachers, y la acción que necesito ejecutar simplemente la envío en la solicitud como el método get, post, put, delete. Así, si yo quiero consultar por ejemplo una lista de estudiantes, en vez de poner get all users o get all students, uso el recurso students y le especifico el método get en la solicitud. Si yo necesito crear un nuevo recurso, un nuevo estudiante, hago lo propio, students, y le envío el método post. De esta manera mi API se vuelve más consistente y permite a otros desarrolladores hacer uso de ella de una forma más sencilla. La siguiente práctica es que los métodos get no deberían alterar el estado de los recursos. Los métodos get deben hacer lo que implica obtener recursos. Es comúnmente aceptado que los métodos utilizados para manipular recursos son el método put, post y delete. Seguir este principio hará que sus API REST sean consistentes con otros desarrolladores y fáciles de seguir para futuras aplicaciones cliente. Una tercera práctica a seguir es usar sustantivos plurales para su URI. La simplicidad es clave para una buena API. Cuando crea un servicio para tratar con recursos, es mejor mantenerlo simple cuando se refiere a esto. Por ejemplo, usar students para recuperar a todos los estudiantes y students/ID para obtener un estudiante específico. Mezclar y cambiar a un sustantivo singular puede causar confusión, por lo tanto, apegarse a una única forma de referirse a sus recursos ayudará mucho a los desarrolladores a utilizar sus servicios REST.
La siguiente práctica que veremos es usar subrecursos para las relaciones entre recursos. Esto significa que cuando un recurso está relacionado con otro recurso, puede mostrar la conexión en el URI. Por ejemplo, tenemos la primera API con la siguiente estructura. El método get students/3/courses, en donde el número 3 indica el SID o la identificación del estudiante. Con esta API la podemos utilizar para obtener todos los cursos del estudiante número 3. La segunda API, que tiene la estructura students/3/courses/2, en donde el 3 es el SID o el identificador de estudiante y el número 2 es el ID del curso. Esta API la podemos utilizar para obtener la información del curso 2 que se encuentra relacionada al estudiante 3. El uso de recursos secundarios para las relaciones puede hacer que su API sea fácil de usar y seguir porque las relaciones son transparentes en el URI. Usar encabezados HTTP para especificar el formato de entrada-salida. Los encabezados se utilizan para especificar muchas propiedades diferentes. Dos encabezados que a menudo dejan ambiguos a algunos desarrolladores, pero que son muy importantes para facilitar el uso de sus API, son el Content Type o tipo de contenido y el Accept o aceptación. El Content Type define el formato del mensaje, mientras que el Accept define una lista de formatos aceptables que pueden venir como respuestas. Aquí en la imagen podemos ver que la solicitud está formateada como un JSON, especificada en el Content Type, y está aceptando formatos de JSON o JavaScript de texto. El contenido de la respuesta tiene el formato de un objeto JSON, que es un formato aceptable para el cliente solicitante. Como podemos ver, está especificado en el parámetro Accept de la cabecera del response. Otra buena práctica para una API bien diseñada es proporcionar a los usuarios filtros y paginación para colecciones. Cuando hay grandes conjuntos de datos para analizar, las buenas APIs a menudo proporcionan filtros para ayudar a buscar a través de los datos. Esto a menudo se puede hacer permitiendo que los parámetros se pasen después del signo de interrogación. Por ejemplo, en la siguiente API se puede utilizar para filtrar todos los cursos y solo devolver aquellos que están en el departamento de ciencias de la computación. En este ejemplo, la API permite que los cursos se filtren según el departamento aprobado como parámetro de consulta después del signo de interrogación. Otro conjunto de parámetros que pueden ayudar a manejar grandes conjuntos de datos son el desplazamiento, offset y los límites, limit. Estos pueden proporcionar filtrado y paginación para las API. Como podemos ver en la siguiente API, que es el método getCourses, tenemos luego del signo de interrogación la variable offset, que indica el desplazamiento con el valor de 10, y la variable limit o limit con el valor de 5. Están separadas ambas por el signo del ampersand. Con esta API le indicamos que nos traiga, por ejemplo, si tenemos 100 cursos, nos va a traer por el límite, nos va a traer 5 cursos, y por el desplazamiento nos va a traer a partir del curso número 10. Es decir, que si tenemos 100 cursos, nos va a traer 5 cursos a partir del registro número 10. Esto sin duda evita que al enviar toda la data el cliente sobrecargue o se sobrecargue al procesar tanta información. Con estos tipos de filtros para las colecciones nos evitamos la sobrecarga de la aplicación. La siguiente recomendación al hacer una API es el versionamiento de la misma. Cuando millones de usuarios utilizan sus servicios web, los cambios en su API pueden romper las aplicaciones o servicios existentes que llaman a sus API. Para evitar futuros dolores de cabeza para usted y los desarrolladores, agregue números de versión. Por ejemplo, en esta API le hemos puesto la versión 2. Esto quiere decir que si hay aplicaciones cliente que han usado la versión 1, yo al levantar esta nueva versión no afectará a las aplicaciones clientes que están consumiendo la versión 1, debido a que he creado una nueva URI para eso. De esta manera, las aplicaciones clientes podrán usar la anterior versión sin ningún problema, y obviamente luego se notificará del cambio de la versión 2 y las aplicaciones clientes podrán hacer las actualizaciones correspondientes de manera periódica.
Entonces, versionar la API es muy importante en este sentido cuando se trata de cambios significativos. La última buena práctica es proporcionar los códigos de estado HTTP adecuados. Existen diferentes códigos de estado HTTP que se pueden devolver como respuesta a una solicitud. La respuesta más común y deseada es el estado o código 200, que significa que todo funciona bien en el lado del servidor. El código 201 significa que se ha creado con éxito un nuevo recurso. El 204 indica que un recurso se ha eliminado con éxito. El código 400 se utiliza para especificar un request correcto. Es cuando una solicitud ha sido mal formada o cuando hay una sintaxis errónea. El código 404 se usa para especificar que un recurso no ha sido encontrado. Y el código 500 por lo general se utiliza para indicar un error interno del servidor. Existen muchos códigos de estado HTTP y usar el correcto durante la respuesta de una API puede ayudar a los desarrolladores a comprender y usar mejor sus API. Y esto ha sido todo en este video. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Adiós.